Éxodo, el capítulo 3, el segundo libro de la Biblia y el segundo libro escrito por Moisés. La palabra Éxodo en hebreo es salida, hermanos. Es la emigración de un pueblo y ahí encontramos la salida de la nación de Israel de la tierra de Egipto. Así que Éxodo significa salida o emigración. Capítulo 3, vamos a leer varios versículos aquí en Éxodo. El capítulo 3, luego vamos a ir al 4, luego también vamos a estar en Hebreos el capítulo 11, antes de entrar en la enseñanza de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Leemos juntos la palabra del Señor en el verso 6. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a saltarlos hasta el versículo 15. Amén. El 15 dice: Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Solo démosle vuelta a la página y vamos al capítulo 4. El versículo 5 dice: Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Diga junto conmigo: el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El capítulo 11 de Hebreos, epístola probablemente escrita por el apóstol Pablo. El versículo 16 dice la palabra del Señor. Lo voy a esperar, hermanos. El verso 16 del capítulo 11 es el himno a la fe. Amén. Gloria a Dios. Está más para alguien que le ayude a la hermana Nati, por favor. Amén. Gloria a Dios. Amén. El verso 16 dice la palabra del Señor: Pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Diga juntamente conmigo: Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob o Israel. Y si decimos Dios de Israel, es el Dios de la nación de Israel, como dice Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y como el Señor le dice a la iglesia en esta tarde: oye, iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Él no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Él es nuestro Dios. Él no se avergüenza de llamarse Dios personal mío, Dios personal suyo. Así que dígale que está a su lado, Él no se avergüenza de ser su Dios personal, de llamarse Dios de usted, Dios de cada uno de nosotros. Soberano Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia a darte la honra, Señor, a darte la gloria, a bendecirte, a glorificarte una vez más, Señor, con acciones de gracias, con alabanza, Señor. Venimos entrando en tu presencia una vez más, Señor, pidiendo que seas tú quien obres en favor de nosotros, en favor de cada uno de tus hijos, de tus siervos, Señor, que seas tú quien obres grandemente y bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Démosle la gloria y la honra al Señor Jesús. Puede tomar su lugar. Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta tarde, hermanos? Amén. Amén. Porque una cosa es que nosotros digamos, Él le mostró sus manos, sus marcas en sus manos, en su costado y en sus pies. Y el Dios de Jacob. No que Dios no haya tenido antes de Abraham quien le sirviera, porque la palabra del Señor nos enseña que Abel fue un hombre de fe, que Set fue un hombre de fe, que Enoc fue un hombre de fe, que Noé fue un hombre de fe, que Sem fue un hombre de fe, y que de esa descendencia viene nuestro padre Abraham, quien vivía en Ur de los Caldeos, donde hoy es la tierra de Irak. De ahí lo sacó el Señor y le dijo que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y que lo iba a bendecir. Aleluya. Que lo iba a bendecir. Aleluya. Y al bendecirlo a él, dice que Abraham iba a ser bendición a todas las naciones. Así que nosotros no nos avergonzamos tampoco de decir que somos hijos de nuestro padre Abraham, porque él agradó a Dios por medio de la fe y por medio de las obras. Las dos cosas van de la mano, la fe y las obras. Abraham tuvo fe y lo demostró a través de sus obras. Aleluya. Dice el capítulo 12 de Génesis, hablando del llamamiento de Abraham. Una de las características que nosotros vemos en la vida de Abraham es que cuando él obedece a Dios para salir de la tierra de Ur de los Caldeos, a todo lugar donde él llegaba, él hacía un altar para hacer sacrificios al Señor. Aunque Dios no se lo hubiera demandado, porque no dice la palabra del Señor que Dios le haya demandado a Abraham, excepto cuando dice que le demandó que hiciera el sacrificio de su hijo, de Isaac. Pero antes de eso el Señor no le había demandado a Abraham que hiciera ningún sacrificio. Y eso es lo bonito,
cuando nosotros no hacemos las cosas como obligado, como porque Dios nos está forzando o el que dirige nos está forzando, sino que nosotros voluntariamente nos sacrificamos para servir al Señor Jesús, para darle la gloria y la honra al Señor Jesús. Capítulo 12 de Génesis, verso 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿A dónde fue ese altar? Dice que fue en Siquem, en el encino de More. Ahí llegó Abraham a Siquem, y cuando él llega ahí, lo primero que él hace es hacer un sacrificio al Señor. El camino que él había caminado no fue obstáculo para que él no hiciera un altar. El cansancio que él tenía no fue es más, la edad que él tenía no fue un obstáculo para hacer un sacrificio al Señor. Cuando nosotros venimos a este lugar y traemos un corazón dispuesto para hacer un altar al Señor, no aquí este púlpito, sino un altar en nuestro corazón para poder alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor Jesús. El sueño se va, el cansancio se va, los problemas se van, las enfermedades se van. ¿Por qué? Porque aquí hay un pueblo que alaba y bendice el nombre del Señor Jesús. Pero no solamente eso, hermanos. El verso 8, estamos siempre en el capítulo 12 de Génesis. No solamente eso. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente ¿de dónde? De Betel. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren cómo era la vida de Abraham. Por eso dice que Abraham agradó a Dios. Porque donde quiera que él iba, él tenía el propósito en su corazón de preparar un altar para el Señor. ¿Cuántos quieren preparar esta tarde un altar para el Señor? Un altar de sacrificio, un altar de alabanza, un altar de adoración. Cuando nosotros venimos a este lugar, hermano, es necesario olvidarnos de todo y entrar en la presencia del Señor a través de este altar de adoración que nosotros preparamos para alabar el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Y Abraham, eso era lo que le iba enseñando a su hijo cuando nació. Dios le prometió que de él iba a ser una gran nación y que le iba a bendecir. Pero Abraham tenía 75 años y su esposa tenía 65 años y no tenían hijos. Pero Abraham salió viendo como a lo invisible, porque le dijo: de ti haré una gran nación. Y no pasaron 2 meses para que le cumpliera la palabra que de su descendencia iba a ser una gran nación. No pasaron 2 años, es más, no pasaron 10 años, hermano. A veces nosotros tenemos peticiones al Señor y nos gana la desesperación. Y nos gana ese deseo que tenemos que nuestras peticiones ya sean respondidas. Abraham peregrinó por 25 años. Es más, dice la palabra del Señor
que a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea que Sara ya no estaba en la edad de concebir. Y el ángel del Señor se le apareció en el encinar de Mamre, según el capítulo 18 de Génesis. Y estando ahí en el resplandor del día, se le apareció el Señor con 2 ángeles a Abraham. Y en ese lugar el Señor le prometió a Abraham que el siguiente año, Abraham estaba de 99 años cuando se le aparece el Señor en ese lugar. Y le dice: el siguiente año, por esta época, tu esposa va a dar a luz a un hijo. Y dice que Sara estaba oyendo detrás de la cortina en la tienda, porque no eran casas así cerradas como esta, eran tiendas de campaña, y estaba oyendo detrás de la cortina. O sea que tuvo que arrepentirse también por eso, por andar escuchando las pláticas ajenas detrás de la cortina, ¿verdad? Pero ella estaba escuchando ahí, y cuando escuchó que ella iba a concebir y dar a luz un hijo fuera del tiempo, ella se sonrió. Y el ángel del Señor le dijo a Sara: ¿por qué te has reído? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Yo le pregunto en esta tarde: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Él es el Dios de lo imposible. Cuando el médico dice que no, el Señor dice que sí. Cuando la ciencia lo ha desahuciado, nosotros tenemos a quien recurrir. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos alabamos su nombre en esta parte? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A los 100 años, Abraham fue papá de Isaac. Y comenzó Abraham a enseñarle a su hijo. Pero llega un momento en el cual Abraham se va de este mundo. Porque en este mundo nuestra vida, es más, el Señor a través del profeta Isaías dice que nuestra vida no es en sí como la hierba, porque usted se fija que la hierba permanece más tiempo. Dice que es como la flor de la hierba. O sea que la flor, en un momento es el que está bien bonita, de ahí se marchita y el viento se la lleva. Así dice que es nuestra vida en este mundo. Así que creo que nosotros hemos elegido el mejor lugar para esta poquita de existencia que nosotros tenemos. ¿Y cuál es el mejor lugar? Estar en el altar del Señor. Estar en el altar del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús en esta tarde? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Llegó el momento en el cual Abraham se fue de este mundo y sus hijos lo sepultaron, Ismael y Isaac. Pero llegó el momento de la prueba para Isaac, y cuando ya su padre había muerto, dice que vino una gran hambre como la que había habido en tiempo de Abraham. Pero el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: así como estuve con Abraham, así voy a estar contigo. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Así como estuve con Abraham, así voy a estar contigo. Qué bendición nacer en un hogar cristiano, hermanos. Pero los que no nacimos en un lugar cristiano, pero nos cobijamos bajo la bendición del líder que nos dirige, así como, porque también ustedes son mis hijos espirituales. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y así como el Señor está conmigo, así el Señor está con usted. Solamente desde que usted le hable y usted lo puede sentir en esa parte.
porque la presencia del Señor está aquí, en este lugar. El Señor se le apareció, capítulo 26 de Génesis, el verso 24. El Señor se le apareció a Isaac. Ahora es a Isaac, porque estamos en esa parte, ¿verdad? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén. Gloria a Dios. Verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. No se canse de orar, hermanos. Las oraciones de los padres y de las madres, a veces, hermanos, no hacen efecto cuando los padres todavía están vivos. A veces sí, gloria al Señor, porque cuando las oraciones hacen efecto, cuando aún los padres están vivos y miran a sus hijos sirviendo en la iglesia, sirviéndole al Señor en el camino del Señor. Pero a veces las oraciones no hacen efecto cuando los padres todavía están vivos, pero aún cuando uno ya está muerto, esas oraciones hacen efecto. Y hay hijos, hermanos, que nunca se acercaron al camino del Señor mientras sus padres vivían, pero ya cuando sus padres mueren, ellos vienen al camino del Señor. Son las oraciones de sus padres que todavía están presentes delante de la memoria del Señor. Por eso no nos cansemos de orar los unos por los otros y especialmente por nuestros hijos. Amén. Pero dice el verso 25, ¿seguimos ahí? Miren qué lindo cuando los hijos siguen el ejemplo que los padres le han dado. Se le apareció el Señor, ¿verdad? Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Ahora, la actitud de Isaac, el verso 25. Dice, ¿qué dice? Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y el momento que estaba viviendo Isaac era que lo estaban corriendo los de Abimelech, lo estaban corriendo de todas partes, porque donde quiera que había un pozo, si no eran los de Abimelech, eran los filisteos los que lo corrían, y Isaac tenía que salir corriendo. Pero un día el Señor se le apareció y le dijo, no tengas temor, Isaac, porque así como estuve con tu padre, así voy a estar contigo. Y en respuesta a eso, Isaac hizo un altar para el Señor. Y nosotros aquí hacemos un altar para el Señor, para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre del Señor Jesús. Y como dijo el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. El Señor está con usted, hermano. Diga al que está a su lado, el Señor está con usted. No tenga temor, no tenga temor, no deje que el enemigo lo atemorice, no deje que el enemigo lo tenga triste. Aquí estamos los que bendecimos el nombre del Señor Jesús, los que glorificamos el nombre del Señor Jesús. Yo no me voy a enfocar en esta tarde sobre lo que Jacob hizo con Esaú. Yo me voy a enfocar en esta tarde sobre el tercer hombre que Dios dice que Él no se avergüenza de ellos, que es Jacob. Este Jacob, Dios le cambió el nombre ¿a qué? A Israel. Pero cuando él iba huyendo, porque su vida peligraba, ¿ustedes se recuerdan a dónde fue el segundo altar que hizo Abraham? En Betel, ¿verdad? Ahí en el encino de More, ahí en Betel. Ahí mismo Dios se le apareció a su nieto. ¿Quién era su nieto? Jacob, ¿verdad? Iba huyendo a la tierra de Padán Aram, o sea, a Mesopotamia.
iba huyendo a refugiarse con la familia de su madre, de Rebeca, porque su vida peligraba. Capítulo 28 de Génesis. Dice el versículo 13, capítulo 28 de Génesis, el versículo 13. Amén. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Qué bonito, ¿verdad? Le dice el Señor a Jacob: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac. Y la tierra donde tú estás, yo te la daré a ti y a tu descendencia. Aleluya. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra descendencia es bendecida, hermanos. Y nosotros somos bendecidos del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Jesús en esta tarde? En el verso 18. En el caso de Abraham y de Isaac, ellos tenían de dónde sacrificar al Señor, de dónde hacer sacrificio. Jacob iba huyendo. Pero ¿saben qué es lo curioso que me da en relación a Jacob? Es que él iba huyendo, pero fíjese que se llevó el aceite. Él se llevó el aceite. Y fíjense, hermanos, que el aceite en las Sagradas Escrituras es símbolo de la presencia del Señor. Y el Señor Jesús dijo que no debe faltar el aceite en nuestra lámpara. Porque habían 5 vírgenes que no tenían aceite, pero habían 5 que sí tenían aceite. Y las 5 que tenían aceite, cuando el esposo dijo: venid, entremos a las bodas, ellas se levantaron y entraron a las bodas. ¿Por qué? Porque tenían aceite. Que nunca falte el aceite en nuestro corazón. Que nunca falte la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Dice el verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Derramó aceite, o sea que hizo un altar. En el altar del incienso, ahí es donde se derramaba en el tabernáculo los aromas delante del Señor, el aceite. Y dice que Jacob derramó el aceite. Entonces ahora, cuando se le aparece a Moisés, aquí estamos con Jacob, ¿verdad? Todavía Jacob no tiene ni a ninguno de sus hijos. O sea que Jacob era un muchacho joven. Estamos hablando entonces como por el año 1700 antes de Cristo. Pero cuando se le aparece a Moisés por el año 1446 antes de Cristo, ahora a Moisés le agrega, porque a Isaac le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. A Jacob le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. A Moisés le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, hermanos. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Dice Mateo capítulo 22, el versículo 32. Mateo capítulo 22,
el versículo 32. Estas son las palabras del Señor Jesús. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice, ¿qué dice? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. 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 Toda la gloria y la honra al Señor Jesús. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Cuando nosotros vivimos para el Señor Jesús y morimos, nosotros solo vamos a dormir, pero delante de Dios nosotros seguimos vivos. Nosotros seguimos vivos. Sí, Señor, aleluya. Cuando Elías, el profeta, fue a encontrarse con Acab en el monte Carmelo, en el capítulo 19, versículo 36 del primer libro de Reyes, el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Y por esa desobediencia, ese es el capítulo 18. Vamos. Capítulo 18. Por esa desobediencia, Dios no había permitido la lluvia sobre la tierra por 3 años y medio. Cuando Elías le dice, ya es tiempo de que el pueblo no esté claudicando. Si Jehová es Dios, que le sirvan a Él. Y si Baal es Dios, que le sirvan a Baal. Pero vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese es el verdadero Dios. Y ellos, los profetas de Baal, como son muchos, como son 850 por todos, que hagan el sacrificio primero. Y si su Dios responde, pues yo ya perdí. Pero su Dios no respondió. Cuando llega el momento de que Elías iba a hacer el sacrificio a Jehová, dice que las palabras de Elías fueron estas. El capítulo 18, verso 36 del primer libro de Reyes. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, este es Jacob, ¿verdad? Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego de Dios cayó cuando Elías invocó el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si nosotros queremos la victoria, si nosotros queremos la sanidad, si nosotros queremos la solución de nuestros problemas, en esta tarde vamos a invocar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos, y Él está aquí en esta tarde, Él está aquí en este lugar para que nosotros le honremos. ¿Cuántos quieren hacer un altar para el Señor en esta tarde? Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie y decirle al Señor que Él no se avergüenza de llamarse Dios
suyo, Dios mío, Dios nuestro, Dios de cada uno de nosotros. Él testifica que Él es nuestro Dios. Él testifica que Él es el Dios de aquellos que tenemos fe y que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Él es mi Dios, Él es su Dios. Confiéselo en esta tarde, hermano que me escucha a través de YouTube, hermano que me escucha a través de Facebook. En esta tarde le digo: el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está aquí en esta tarde. Y Él está tocando su vida. Él está tocando su corazón. Él está llamándolo al arrepentimiento. Él quiere sacarlo de la esclavitud de Egipto. Él quiere sacarlo de la esclavitud del pecado. Él quiere sacarlo de esa vida que usted está llevando, que no agrada a Dios. Él quiere sacarlo del lodo cenagoso. Él quiere sanarlo en esta tarde. Él quiere liberarlo en esta tarde. Él quiere ser su paz en esta tarde. Solamente abra su corazón, solamente abra su corazón al Señor. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor por un momento en esta tarde. Adoremos al Señor por un momento en esta tarde. Él testifica que Él es nuestro Dios. Él es su Dios, hermanos. Él es su Dios, Él es mi Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El enemigo tal vez ha estado queriendo oprimirlo. El enemigo tal vez ha estado queriendo poner en su mente ese pensamiento que para usted ya no hay solución, que para su problema ya no hay solución, que para su enfermedad ya no hay solución. Pero yo vengo a decirle esta tarde en el nombre del Señor Jesús que hay solución para su problema, hay solución para esa enfermedad, hay solución para esa necesidad, hay solución para esa adicción, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Vamos a dejar al hermano Samuel para que venga y ore por usted, hermano y amigo, en esta tarde. Aleluya, 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 aleluya. Sigamos adorando al Señor, hermano. Sigamos adorándole. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria sea su nombre, bendito sea su nombre, oh, gloria sea su nombre. Oh, no se canse de clamar, hermano, no se canse de decirle gloria a su nombre, no se canse de sus aplausos, no se canse, hermano, hermana, usted que nos está mirando por las redes sociales, estimado amigo, no se canse de clamarle, de decirle que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, sí, porque sin Él no somos nada. Oh, gloria sea su nombre. Si quieres entregar tu vida a nuestro Señor Jesús, solo abre el corazón, como dice nuestro pastor terrenal, solo abre